gloria a Dios por todas las bendiciones que hasta aquí hemos disfrutado. Estamos ya prácticamente en la penúltima semana del año, ya en los preparativos para celebrar lo que muchos celebran como la Navidad. Hoy es día lunes, ya estamos ahí como emocionados viendo, aunque hoy es una celebración diferente. Hay mucho dolor en algunas casas, hay regocijo en otras, hay gratitud en muchos de nuestros corazones, porque pese a lo que ha sido el año 2020, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Él siempre ha tenido el deseo de bendecirnos y quiere bendecirnos y ha estado bendiciéndonos. Pero yo quiero animarle a que a esta hora cada uno de nosotros podamos darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno, ha sido grande, ha estado con nosotros como un gigante a nuestro lado para vencer todas aquellas dificultades que hemos tenido que enfrentar en este año. Es diferente para cada uno, pero la pandemia fue una a nivel mundial. Pero nosotros, los creyentes, los hijos en Dios, estamos regocijados en el Señor. Espero que esa sea su experiencia. Si usted es un amigo, si usted es una amiga, si usted es una persona que se apartó de los caminos de Dios, quédese ahí, porque Dios tiene una palabra para ti. ¿Qué quiere hablarnos Dios a esta hora? Quiere hablarnos acerca de un tema bien práctico y retador. Vence a tus gigantes. Eso es lo que Dios quiere decirnos a esta hora. Y vamos a leer lo que dice la porción de la Biblia en Jeremías capítulo 20. Ahí en el versículo 11. Solo quiero hacer referencia a la primera parte. Leámoslo todo. Mas Jehová, dijo Jeremías, está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero quiero hacer énfasis a esa primera parte. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando niños, los que estamos ya adultos, uno veía a los que estaban estudiando. Yo me acuerdo que cuando estaba en kinder, yo veía a los que estaban en tercer grado bien grandes. Cuando llegué a tercer grado, yo veía a los que estaban en sexto grado en la escuela bien grandes, mucho más altos que yo. Después yo veía a los que estaban en tercer ciclo súper elevados y grandes, y así uno va sintiendo que va avanzando. Pero siempre hay temor a lo que es más grande. Siempre hay temor a lo que nos asusta. Siempre hay temor a aquello que creemos que no podemos vencer. Nosotros debemos de aprender, amados hermanos, que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Por lo tanto, no debemos de amedrentarnos. Por lo tanto, no debemos desanimarlos. Por lo tanto, debemos de enfrentar cualquiera que sea la situación que se nos presente. Quiero retomar y aprender de la experiencia de un hombre muy conocido en la Biblia, y es David, el rey David, que comenzó a servirle a Dios, a amar a Dios desde que era un muchachito. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, yo le reto para que usted lea toda esta historia. Está muy detallada, yo solo voy a hacer referencia a ella, porque quiero que aprendamos de la experiencia de David. Para ello veamos cuál fue el contexto, que era lo que rodeaba la experiencia de David. Fíjese que en esa etapa, el rey Saúl, que era el que gobernaba en esos días, había sido rechazado por Dios. ¿Por qué había sido rechazado por Dios? Porque desobedeció. Él era el rey y Dios lo iba a hacer perpetuo en el trono, pero por desobediente fue rechazado por Dios. Ya Dios había enviado a su profeta, que era Samuel, a ungir al rey David. David estaba allá pastoreando las ovejas y él ni cuenta que se había dado, y Samuel llegó y llamó a todos los hijos de Isaí, y pasó el primero, Eliab, pasaron todos los hermanos de David, pero no le dijo Dios a quién ungiera hasta que preguntó, y el papá ni siquiera lo había mencionado. Porque así es. Cuando otros no te miran, Dios ya tiene los ojos puestos en ti. Oiga, ese era el contexto de la vida de David. Dios ya había puesto los ojos en David, aquel cipotillo, como le llamaban, para que fuese rey sobre Israel. David ya había estado en el palacio del rey, porque el rey en cierta oportunidad fue atacado por un espíritu, dice la Biblia, de parte de Jehová, o sea, con el permiso de Dios, y estaba en una gran depresión y estaba hasta atormentando por un espíritu malo. Y dice que sucedía que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo huía y se iba. Entonces David estuvo un tiempo ahí, y a Dios le había llevado a conocer el palacio, pero David
estaba metido en lo suyo. Él estaba feliz pastoreando las ovejas de su papá. Nuevamente estaba un día ya en los prados pastoreando las ovejas de su padre, cuando dice que era tiempo de guerra. Y los hermanos de David, que eran más grandes que él, dice de que habían ido a la guerra, estaban allá con David. Con Saúl, perdón. Entonces los 3 hijos mayores de Isaí habían salido para estar ahí. Era Eliab, era Abinadab y era Sama. Eran los 3 hermanos de David que por ser mayores que él habían ido a la guerra. Entonces el papá un día llega allá a los prados donde estaba David y le dice: anda, ve a tus hermanos, llévales estos panes y llevarle estos quesos al jefe de la batalla y tráeme noticias acerca de ellos. Ahí por el capítulo 17 de primer libro de Samuel, versículo 17 y 18 está esto. Así que él era el enviado de papá a ver cómo estaban sus hermanos, a cuidar de sus hermanos. Pero ¿qué hace Dios para que nosotros enfrentemos nuestros gigantes? Primero, propicia que nos confrontemos ante Él. ¿Sabe que usted y yo tenemos muchas veces miedo a diferentes cosas? ¿Cuántos le tienen miedo a enfrentar el nuevo año? ¿Cuántos tienen miedo a enfrentar un nuevo trabajo? ¿Cuántos tienen temor de enfrentar la manera de dar clases? El próximo año se oye que va a ser semipresencial, después que solo de manera virtual. Yo no sé usar las redes, yo no sé usar esto. Y comienza un temor. Mira, este año nos metió. Yo le digo, como directora del bíblico, yo sentí que este año trabajé 5 veces lo que otros años había trabajado. ¿Por qué? Porque tuvimos que meternos a algo que quizás muchos le teníamos temor. Pero Dios dice: vence a tus gigantes. Esos temores son los gigantes en nuestra vida que nos están acosando siempre. Y por eso yo hago referencia a esta porción. David fue confrontado de parte de Dios con sus gigantes, con sus temores, pero ya Dios lo había preparado. Dice la Biblia que allá en el Espíritu Santo, en la soledad donde él pastoreaba las ovejas de su papito, dice de que muchas veces él había sido preparado como para la batalla, porque dice que venían osos, venían leones, venía algún animal feroz que quería quitar una de las ovejas de la manada. Y dice David: yo corría, yo salía atrás de él con mi palo, lo hería, lo golpeaba, y dice de que él lo libraba de la boca al corderito que se había llevado, le echaba mano en la quijada, dice, y lo mataba. Dios le había enseñado a David a enfrentarse a fieras. ¿Sabe usted que Dios pone las pruebas delante de nosotros para que vayamos enfrentándonos a las cosas que les tenemos temor? ¿Sabe que hay gente que quizás me está viendo que le tiene temor a la muerte? Dios no quiere que le tengamos temor a la muerte. Dios quiere que nos preparemos para cuando nos toque enfrentar la muerte. Dios no quiere que tengamos temor a salir a la calle. Quiere que seamos prudentes cuando nosotros salgamos a la calle. Dios no quiere que le tengamos temor a vivir. Él quiere que gocemos la plenitud de la vida. Dios condujo a David a oírla. Entonces, cuando fue a ver a sus hermanos, oyó la confrontación de aquel gigante. Dice del versículo 20 en adelante de que ese gigante salía todas las mañanas y todas las tardes a hacer una guerra psicológica, a gritarles a las personas y les confrontaba: ¿dónde hay alguien que pelee contra mí? ¿Por qué? Porque ese era un temor que venía de parte del enemigo, que eran los filisteos, para el pueblo de Israel. ¿Y sabe que tenía agazapado a todo un ejército ese gigante? ¿Cómo actúan los gigantes en nuestra vida? Para que usted compare la situación de su miedo, que usted compare la situación, le voy a explicar cómo era que actuaba este gigante llamado Goliat en la vida de todo el pueblo de Israel. Porque quien enfrentó al gigante fue David, un muchacho pequeño de unos 17 años. No fue el ejército, no fue el rey, no fueron los que estaban armados. Fue un cipote que había aprendido a enfrentar a sus gigantes y a vencerlos. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a hacer? Aprendamos entonces cómo actúan los gigantes en nuestra vida. Mire, los gigantes aparentan estar más grandes que nosotros. Allí dice, la Biblia, de que medía aproximadamente
3 metros. Eso dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, allí en el versículo 4, dice de que aquel salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esas eran medidas antiguas. Nosotros podemos entender ahora que digan que medía 3 metros. Yo mido 1,60 y algo. Soy algo chaparrita. O sea que ese medía el doble de mí. Santo Dios, con solo verlo era para mí atemorizante. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 que por fe andamos y no por vista. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Que no tienes que ver lo grande de la situación, no tienes que ver lo grande del problema, tienes que ver lo grande que es tu Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque a veces los gigantes aparentan ser más grandes. Pero yo te pregunto a ti, ¿quién más grande que tu Dios? Ahora, si Jehová es tu Dios, si Jesús es tu pastor, el problema es quien te guía, el problema es quien te dirige. Entonces lo primero que hacen los gigantes es que aparentan ser más grandes. Claro, era de 3 metros, pero yo he visto personas chiquitas vencer a personas que miden gran altura. Bueno, segundo, los gigantes tratan de apantallarnos. Dice del versículo 5 al 7 que aquel gigante traía un casco de bronce en su cabeza. Aparte que medía 3 metros, traía tremendo casco de bronce, venía bien protegido. Traía una cota de malla muy pesada, dice que pesaba 57 kilogramos, santo Dios, más de 100 libras. Imaginen venir cargando eso, o sea, hay que ser demasiado fuerte para eso. Traía grebas, o sea, lo que se ponía en las chimpinillas, la parte de la pierna, para que no le quebraran el hueso. Y esas eran grebas de bronce. Una jabalina que parecía un rodillo de telar que pesaba 7 kilogramos, imagínense, llevaba 57 kilogramos aquí, más 7 kilogramos aquí, más cuánto pesaba el casco. Y dice que traía un escudo grande cargado por un escudero, o sea, adelante de él venía otro soldadito que andaba con el escudo librándolo de la flecha. Claro, en aquel tiempo eran flechas. ¿Y qué traía David? Hermano, David no traía nada, porque David no era parte del ejército, porque sabe que el Señor dice no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Tú vas a vencer a los gigantes de tu vida con el Espíritu de Dios. Quizás él traiga casco de bronce, pero David traía la bendición de Dios en su vida, la mente de Dios conectada con él. El hombre traía cota de malla pesada, y cuando nosotros vamos a Efesios 6 nos dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solo que esas defensas nuestras no se miran. David no traía una jabalina de 7 kilogramos de peso, un palo de pastor, un cayado era lo que David traía. Pero así hacen los gigantes, aparentan ser más grandes, y no solo aparentan ser más grandes, sino que tratan de apantallarnos. Y tratan de asustarnos, y ya van a venir a cobrarte, y ya te va a venir a llevar, y ya te va, y anda a hacer, y tratan de asustarnos. Tercero, los gigantes tratan de intimidarnos. Del versículo 8 al 10, ahí dice que David estaba consciente de lo que este gigante había estado tratando de intimidar al pueblo. Sabe que había logrado sembrar terror a las tropas de Israel, porque dice que todos los días salía por la mañana y por la tarde a fanfarronear, a intimidar. Envíenme un cipote. Y como sabía que todos eran pequeños, él estaba tratando de intimidarlos. Los gigantes tratan de intimidar nuestras vidas. Tú que tienes una deuda, te dicen, tu corazón, tu misma mente, no vas a salir de esa. Si estás esperando un trabajo, te dice tu propia mente, nunca te lo van a dar.
A otros que están trabajando le dice, hoy te van a despedir. Esos son gigantes que han venido a tu cabeza. Sabe que hay gente que está luchando también con pensamientos negativos, está luchando con temores, está luchando con sentimientos de impotencia, de incapacidad, está luchando con la misma depresión, están luchando y diciendo, no vas a poder. El gigante solo está tratando de intimidarte, quiere sembrar terror en tu vida y está como haciendo lo que hacía este gigante Goliat, una guerra psicológica. Dice que este gigante lo hizo por 40 días, o sea, tienes que saber que para vencer a tus gigantes hay que conocer cómo actúan, y los gigantes siempre van a tratar de intimidarte, siempre van a tratar, y para intimidarte no lo van a hacer por un día. Imagínate 40 días estar soportando mañana y tarde ese mensaje negativo. Pero en medio de esta situación, Dios envía, como le dijo a Esther, liberación de alguna parte. Él envió a David, allá estaba el cipote. Hoy entendemos por qué les dije al inicio que allá estaba tranquilo él, en la montaña, pastando a las ovejas, cuando de repente lo manda a llamar su papá y le dice que vaya al campo de batalla. Dios a esta hora me dijo, predica de esto, porque hay un montón de gente allá que está siendo intimidada. Hay un montón de gente detrás de esas cámaras que están viendo a esta hora, que tú lo estás escuchando este mensaje, que está siendo intimidada y está teniendo temor, porque el gigante de tu vida te está pantallando y te está sembrando terror. Pero Dios quiere que tú sepas que Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cómo se logra entonces, pastora, si así actúan los gigantes? ¿Cómo se logra vencerlos? Y aquí voy. En el versículo 17 y el versículo 20 nos habla que el papá Isaí le dice a David, ve donde tus hermanos y llévales esto. David le hubiera dicho, ay no papá, yo no voy a la guerra. ¿Sabe que cómo se vence al gigante? Lo primero es obedeciendo a la dirección de nuestro Padre. En este caso era Isaí, pero tú y yo tenemos un Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Obedezcamos a nuestros padres, obedezcamos a Dios. ¿Qué hubiera sucedido si David no obedece la voz de Dios? Mire, no estaba fácil. David tuvo que caminar más de 24 kilómetros. Y tenía encima una carga que pesaba, porque traía, hermanos, traía panes para sus hermanos y traía también quesos para el jefe de los soldados. Y era una carga pesada en su espalda. Sabe que a veces viene la prueba, la tribulación, la situación difícil, pero tú tienes que seguir obedeciendo a Dios. ¿Cómo se logra vencer a los gigantes? Estando alerta ante los ataques del enemigo. David llegó ahí donde estaban sus hermanos. Y él no llegó a ver qué estaba pasando, pero dice la Biblia que estaban en el valle de Ela. En una montaña estaban los ejércitos filisteos y en otra montaña estaban los israelitas, y en el valle salía el gigante. David llegó a entregar lo que él le habían dado, pero de repente cuando él va a entregar la carga, oye, porque él estaba pendiente y oye las burlas, y como él le llama, ese incircunciso estaba ofendiendo los ejércitos de Israel. Este enemigo estaba asustando al pueblo. Y David dijo en el versículo 16, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios? Tú y yo debemos de estar alerta a las acechanzas del enemigo. Debes de aprender a reconocer la voz de Dios y la voz que el enemigo te envía. Para eso debes de estar conectado espiritualmente con Dios. ¿Cómo se logra vencer al gigante? Tercero, ignorando los mensajes de ánimo. El versículo 28 al 30 nos habla que Eliab, el hermano mayor de David, dice de que se encendió en ira contra David y le dijo, ¿y para qué has venido acá? ¿Para qué has dejado tus ovejas allá en el desierto? Tú eres soberbio, le dice, y la malicia de tu corazón te ha traído para ver la batalla. De curioso has venido a espiarnos aquí a la batalla. Mire, Eliab fue usado por el enemigo para desanimar a David, dirigiéndole reproches injustos. También Eliab fue usado por el enemigo porque entró celo en él. Eliab era el mayor de David y le dolía que David fuera más valiente que él.
Porque ¿dónde estaba Eliab? Cuando David llegó, Eliab estaba con los soldados que estaban allá agazapados, atemorizados por el gigante. ¿Cómo utilizó el enemigo a Eliab? Denigrándolo. Lo quiso hacer ver como un joven perezoso y orgulloso. Le dijo, yo sé que sos soberbio. Allá dejaste tus poquititas ovejas. Mire cómo le dice. Dejaste de trabajar por venir a curiosear. Eres un pastor infiel, eres un pastor descuidado. Hay que tener cuidado, hermano, porque el enemigo nos puede decir cosas, pero cuando tú y yo estamos conscientes de quién somos, debemos de confiar en Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando? Dios estaba desarrollando paciencia y mansedumbre en David. Dios está desarrollando esas capacidades en ti. La respuesta de David fue sabia y David respondió y le dijo a su hermano, ¿y yo qué te he hecho? Le dijo. Y esto que no es un mero bla 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 que tú tienes, lea la Biblia, yo no tengo el tiempo para leérselo. Porque el enemigo quería desviarlo del propósito de Dios, pero David estaba firme y parado y estaba claro de que si Dios lo mandaba era por algo. Cuando tú y yo estamos claros de quién nos guía y a qué nos guía, no habrá enemigo ni gigante que nos pueda derribar. ¿Qué quería el enemigo? Que David no enfrentara al gigante. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía las armas que David usaba. ¿Cómo se logra vencer al gigante? Estando seguro de la protección de Dios y de su ayuda. David le dice al rey, cuando el rey le dice, mira, no vas a poder. ¿Qué le digo yo? Allá en la montaña ve venir un oso, un león, una fiera, y yo defiendo mis ovejas. ¿Cómo se logra vencer al gigante? Cuando tú estás consciente quién es Dios y qué hace por ti. ¿Cómo se logra vencer al gigante? Usando las armas correctas. ¿Se acuerda cómo le dije que eran las armas del gigante? El versículo 38 y 40 lo dice. Y que Saúl incluso quiso ponerle a David las armas de él, y David dice que probó andar y no podía. ¿Por qué? Porque nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra confianza no debe estar en cosas materiales, en tu trabajo, en tu capacidad, en tu jefe, en las personas. Tu confianza y mi confianza tiene que estar puesta en Dios mismo. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. ¿Cómo se vence a los gigantes? Enfrentándolo con fe, no con lo que podamos hacer. No es que yo predico, no, es que no, yo no soy la que estoy aquí al frente. Yo solo estoy representando a Dios y dejándome usar por Dios para darte esta palabra para ti. Es Dios quien me guarda, quien me protege, quien me hace hablar y que pone autoridad en las palabras. ¿Cómo se vence al gigante? Destruyéndolo completamente. La historia cuenta que dice que David corrió con onda y dice que comenzó a darle vueltas a la onda, y todavía el gigante se burló de él y dijo que soy perro yo para que vengas conmigo con piedras y con palo, porque David llevaba una mochilita ahí con piedras lisas del arroyo y una onda y el palo, que eran las armas que él usaba. Y acuérdese cómo venía el gigante, pero es que el gigante solo a pantalla. ¿Cuándo usó las armas el gigante? Lea ahí cuándo las usó, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. David no se conformó, dice que le dio vuelta y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dio y le pegó exactamente entre los dos ojos, un punto de equilibrio que le afectó, lo derribó. Pero David no dijo, vaya, ya se cayó. Al enemigo se le destruye totalmente. Dice el versículo 49 al 51 que cuando lo vio así, salió corriendo el cipotillo. Le sacó la propia espada al gigante, que a saber cómo era, parecía un guarizama, ¿verdad? Y como pudo y con su fuerza se paró encima del gigante y le voló la cabeza. Porque al enemigo no se le asusta, al enemigo se le destruye. A tu gigante tú lo vas a destruir en el nombre de Jesús. No lo vas a dejar, no que me deje de molestar unos minutos, no. Tienes la autoridad de parte de Dios para destruirlo. David obedeció completamente el mandato. Génesis 3:15, el Señor dijo a Adán y a Eva que la serpiente les heriría en el carcañal, pero Adán y Eva, la simiente de la mujer, lo heriría en la cabeza. David no le cortó una mano al gigante, David no le cortó un pie al gigante, David le voló la cabeza, símbolo de cortarle la vida. Así que lo acabó de matar, y fue entonces que donde los filisteos vieron al gigante derribado, corrieron. Así es el enemigo. Trata de intimidarte, trata de aparentar que es más grande. No le tengas miedo a tu gigante, enfréntalo.
Sabe que luego de este encuentro Dios comenzó a bendecir a David. Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecirme a mí, pero debemos para eso aprender a vencer a los gigantes de nuestra vida. La pregunta que te tengo a esta hora es, ¿cuál es el gigante que está afectando tu vida? Tienes que aprender a enfrentarlo en el nombre del Señor. Así que a esta hora tú tienes que reconocer que vas a lograr vencer al gigante obedeciendo la palabra de Dios, estando atento a los ataques del enemigo. Ignora las palabras de desánimo que el enemigo te ha estado diciendo. Debes de estar seguro que quien te guarda y te protege es Dios. Y si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y usa las armas correctas, las armas espirituales y no las carnales. Y enfréntate con fe a tu gigante y destrúyelo completamente en el nombre del Señor. Ahí donde estás, yo quiero hacer una oración por ti. Cierra tus ojos y en fe levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo hablar a estas personas que están detrás de estas pantallas. Yo ignoro cuáles son las luchas que están llevando, pero lo que no ignoro es que el poder está en ti, Padre, y en el nombre de Jesús. Oro para que pongas espíritu de fe en cada uno de ellos. Levante esos ánimos. Desechamos todo temor en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos, porque no nos has dado tú espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ayúdales a levantarse, a vencer a esos gigantes, a esas voces internas en su mente que le están minando, que le están haciendo creer mal de otra persona, que están haciendo creer que son fracasados, porque somos más que vencedores en ti, Jesús. Y a esta hora nosotros declaramos que tú, oh Jehová, estás con nosotros como un poderoso gigante. Ministra cada vida y ministra cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús, como también pedimos por los amigos y por aquellos hijos tuyos que un día fueron tus hijos y te han abandonado y se han ido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, habla a sus corazones y a sus vidas, y que venzan ese gigante de la carne y del mundo y se vuelvan a ti en oración. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, no hay gigante que pueda vencerte si Jehová está contigo. Esta semana va a haber un culto especial más, presencial en nuestra congregación. Por eso te estoy invitando a esta hora. A partir de este día está abierta ya la inscripción ahí a través de nuestras plataformas. Ahí está el link para inscribirse al culto de 24. Habrán 3 cultos, el de las 4, a las 5:30 y a las 7 de la noche el jueves 24. Por favor, inscríbete, es hasta llenar cupos. Hoy no va a ser con los coordinadores, es directamente a través de la página. Inscríbete y ahí se te va a mandar tu confirmación para que al venir a la iglesia tú la presentes y haya un lugar especialmente preparado para ti. Nos da pena, pero es así por los protocolos de seguridad tuya que estamos haciendo esto. Tenemos un cupo limitado, habrán 3 cultos, recuerda, 4, 5:30 y 7 de la noche. No dejes para último momento. Inscríbete ya y recuerda, a las 7 de la noche todos los días de lunes a sábado estamos contigo, a excepción de este jueves que estaremos en esos 3 cultos. Hasta la próxima y que el Señor te siga bendiciendo. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos
a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.